Vamos a hablar ahora con Ana Chaile. Ana Chaile es integrante de justamente de una de las asambleas o de la asamblea que tiene más de 11 años de lucha en Catamarca, en Andalgalá, que es la Asamblea Ciudadana El Algarrobo. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás? Nora Anchar te saluda. Hola, buenas tardes, Nora. Bueno, qué difícil responder esa pregunta hoy en Andalgalá, porque estamos muy preocupados por la situación procesal de 12 personas, 12 vecinos y vecinas, con quienes compartimos muchas cosas, no solamente la lucha, porque te comento, varios de los detenidos no pertenecen tampoco a la asamblea, pero son vecinos y vecinas a quienes queremos mucho, ¿sí? Eh, 10 de esas personas que te comento son 12 los imputados por distintos delitos en el marco de una causa que investiga los incendios ocurridos durante la caminata número 583 que desarrollamos desde hace más de 11 años en mi pueblo para expresar nuestro repudio contra la megaminería y para dejar bien claro que Andalgalá no está dando la licencia social para este tipo de extractivismo. El yacimiento Agua Rica está ubicado justo sobre el río Minas, que es uno de los tres principales afluentes del río Andalgalá. Te digo río Andalgalá y te estoy diciendo que es el río que posibilita la vida de este pueblo, ¿sí? Es el que posibilita que tengamos una biodiversidad tremenda, es el que posibilita que hoy estemos aquí, que yo pueda estar hablando, ¿sí? Sin ese río, Andalgalá se muere. Eso es innegable. Pero además, este yacimiento está ubicado en zona glaciar y periglaciar. Y esto no es algo que decimos los vecinos, es algo que fue constatado por organismos oficiales como Segemar, como Yaniglia, pero además fue confirmado por el Ministerio de Minería de la provincia, el mismo que autorizó la perforación de los pozos, el mismo que autorizó el trazado de 2.700 metros nuevos de huella minera en zona periglaciar. Ese mismo ministerio, en clara complicidad con las empresas megamineras, autorizó la perforación de esos 11 pozos y además uno de esos pozos está ubicado a solo 700 metros de un glaciar. Esto es Vos sabés gravísimo que porque estamos... yo estaba leyendo materiales para informarme para la nota y cuando buscaba el origen allá hace 11 años encontré una nota con una descripción casi similar a lo que vos estás diciendo ahora, menos la violencia, como si no hubiera transcurrido nada. Y cuando miro al final de la nota, para ver de cuándo era, porque me parecía que era de hacía 2 días, decía, la planta está lista para operar en el 2008. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grande, porque es casi como el día de la marmota, una situación que todo el tiempo empieza. Antes de darle el pase a Laura Yusani, que seguramente tiene muchísimas preguntas para hacerte, porque es la que más está interiorizada del tema, te quería preguntar, ¿cómo ha sido este acercamiento de organizaciones ambientalistas de Holanda, entiendo, para darles a ustedes el apoyo y de otras organizaciones ambientalistas europeas? Mira, de hecho, cuando empezó toda esta persecución ideológica contra nuestros vecinos y nuestras vecinas, por suerte contamos con la solidaridad de muchísimas asambleas ciudadanas, no solamente ubicadas en el país, sino también en el exterior. Hemos tenido así el apoyo de organizaciones en Canadá, en Alemania y también en Italia. Este acercamiento se da sobre todo, por ejemplo, con Canadá, porque Yamana Gold, que es una de las principales accionistas de esta empresa que hoy está explotando nuestro yacimiento, que está trabajando en nuestra cuenca alta, es de origen canadiense, ¿sí? La principal accionista es de origen canadiense, donde tienen sus propias denuncias por corrupción, por, por contaminación, porque recordemos que estas empresas tienen un modus operandi que hace que todos los pueblos donde se instalan se terminan uniendo en contra. Esto ha pasado en todos los países donde han estado, sobre todo en Latinoamérica y en África.
es decir, en países pobres. Por lo tanto, desde una organización de Canadá se pusieron en contacto ya hace bastantes meses para darnos su apoyo, y ahora con estas nuevas detenciones arbitrarias han vuelto a mostrarse solidarios con nosotros. Lo que tienen las asambleas ciudadanas que defienden el ambiente es que van tejiendo redes. Van tejiendo redes que permiten que nos fortalecen, ¿sí? En Argentina tenemos la Unión de Asambleas Ciudadanas, que de alguna manera agrupa a todas las asambleas que hay en todo el país, porque somos muchos los pueblos que pasamos por esto. Hoy le está tocando a Andalgalá, pero recordemos que Chubut está en alerta, que Mendoza está en alerta, que Jáchal está en alerta, que Famatina no descansa. Entonces es una problemática común que lo que son las cosas, estas empresas suelen, los proyectos, estos megamineros suelen estar en localidades muy olvidadas por los gobiernos nacionales, en localidades distantes de la gran urbe, y eso hace que a veces nos sintamos muy, muy solos, ¿no? Muy lejos. Es como que si el problema no se ve, no existiera. Entonces esto nos ha llevado a los pequeños pueblos que somos hoy víctimas del saqueo, de la codicia, a unirnos, a tejer esas redes que te comentaba, y estamos en constante comunicación con distintas asambleas. Y nos hemos ido haciendo fuertes y hemos logrado esta internacionalización que vos bien comentabas, y hoy contamos con el apoyo de muchísimas organizaciones internacionales. Hoy una de nuestras compañeras de la asamblea tuvo un encuentro internacional para tratar el tema de Andalgalá, donde había personas de todo el mundo, de habla inglesa inclusive, por lo tanto tuvieron que traducirla. Y esto habla a todas luces de que Andalgalá está siendo hoy un ejemplo de lucha, pero también un ejemplo de avasallamiento de los derechos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Yo, Laura. la verdad que me impresiona y me conmueve mucho la lucha que están llevando en los distintos pueblos que vos mencionaste, porque en algún momento yo también formé parte, cuando vivía en un pueblito en Uruguay, que de 10.000 habitantes, que se quería instalar Río Tinto, y también hubo un grupo de vecinos que estábamos luchando por el agua y nos llamábamos Vecinos por el Agua. Y yo sé lo complicado que es en un pueblo chico también crear esa conciencia que ustedes han logrado crear, porque también las mineras y las empresas multinacionales generalmente prometen más trabajo del que finalmente dan. A mí me gustaría conocer un poco la vida de estos vecinos que en este momento están presos, es decir, de qué trabajan, qué hacen, porque si no queda todo como en una especie de número, y cuando uno sabe lo complicado que es, y que a veces hay, en estas asambleas hay desde obreros hasta de repente pequeños empresarios, profesionales, peones. Contame un poco quiénes son estos 12 ciudadanos andalgalá que hacen y que están presos desde hace ya 2 semanas, ¿no? Qué linda pregunta, porque nosotros venimos insistiendo que nuestros vecinos y vecinas detenidos no son delincuentes, de hecho no tienen antecedentes. Por eso también es ridículo que continúen privados de su libertad hace tanto tiempo. Te comento, entre los detenidos, entre las personas detenidas, hay 2 mujeres, una de ellas es estudiante, está estudiando para ser maestra, además es militante feminista y además es militante en un partido político. Es una chica muy jovencita de solamente 21 años. La otra mujer es montañista, es herrera, es estudiante, es protectora de animales, es un montón de cosas, es mi amiga. Las dos mujeres están con detención domiciliaria hoy, por suerte, porque la comisaría no está preparada para recibir seres humanos directamente. Después está Aldo Flores, un hombre ya de 73 años, uno de los primeros en levantar la bandera en contra de la megaminería, una persona muy querida por quienes defendemos el agua. Él es docente jubilado, es sociólogo, es artesano, es gestor cultural, es una persona, como te digo, a quien
personalmente aprecio un montón. Es un mal contador de chistes también, y él también está con detención domiciliaria por su edad. Después tenemos a Oscar Martiarene, que hasta el día posterior a la caminata donde se produjeron los incidentes fue director de Seguridad Ciudadana. Este hombre es un policía retirado, que después de retirarse de la policía siguió trabajando, nos traía el agua a casa, porque aquí en Andalgalá compramos el agua para beber, no tomamos el agua de la canilla, sino que tenemos que comprar agua, porque aquí el agua generalmente sale sucia, digamos, por salud debemos comprar agua hoy, cuando antes teníamos el agua más pura. Así que Oscar Martiarene, él está actualmente excarcelado. Él participó solamente de la caminata, pero se inició una campaña de difamación en su contra y terminó siendo detenido por el supuesto delito de encubrimiento, cuando solamente fue a manifestar una posición que no es incompatible, y esto es importante decirlo. Protestar, defender una posición no es incompatible con ningún cargo. Así que eso también para dejarlo en claro. Ese día en que sucedieron los incendios, hay que recordar que fue una de las mayores caminatas, hubo como 4.000 personas, que para un pueblo como Andalgalá es prácticamente el pueblo entero, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Andalgalá? Sí, tremendo. Andalgalá tiene 20.000 habitantes. Esa caminata fue multitudinaria. Tenemos que recordar también que estamos en época de pandemia, Andalgalá está en fase roja, por lo tanto mucha gente decidió preservar su salud y no salir, pero acompañó a través de otros medios, por ejemplo, colgando banderas y carteles en sus casas, y también a través de las redes, que es lo que siempre le pedimos a las personas, sobre todo que son mayores, de no exponerse. Te sigo comentando de mis vecinos. También está entre los detenidos Jorge Ramos, un amigo muy querido también. Él es profe de historia, es músico, es comunicador social, es un gran gestor cultural. Está Walter Ají Mancilla, que es fotógrafo de la Asamblea, es comunicador social, es artista plástico, un muralista tremendo, y también es docente. También tenemos a Eduardo Villagra, que está esperando su tercer hijo, que es un laburante, trabaja en un corralón, que hizo un montón de cosas por este pueblo, y no es un dato menor el que voy a contarte. Él, aprovechando que trabaja en un corralón, consiguió material para refaccionar el baño de la comisaría, porque tenía pérdidas de agua y estaba realmente en pésimas condiciones de insalubridad, y él mismo consiguió esos materiales, y hoy la comisaría tiene un baño refaccionado gracias a estas personas, estos buenos vecinos que están detenidos allí. Para cerrar la nota con el rescate de dos cosas que se acaban de decir, que dijiste vos, en realidad. Me quedo con la de los carteles. Es hasta lo que estás diciendo es anticonstitucional, además, porque el derecho a la libertad de expresión no indica sobre qué soporte. No es solamente un diario, una radio, una televisión lo que indica la libertad de expresión. Por lo tanto, los carteles, son parte del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión de los ciudadanos. La otra cosa que vos dijiste es que todos los pueblos que están en red en estas asambleas, y seguramente muchísimos más, son pueblos muy pequeños que tenían una vida saludable, con un agua pura, cuya única riqueza era justamente los medios naturales, donde estaban. Y yo te digo, no es casual, es causal, porque pueblos pequeños y muy humildes seguramente pueden ser tentados también con el tema del trabajo que puedan otorgar estas empresas, y a veces no llegan a verse las consecuencias. En este caso hay pueblos en lucha. Laura, con esta tu última pregunta tan entrañable acerca de quiénes eran las personas integrantes de la asamblea que estaban presos, y esta historia de que están presas las palabras en los carteles, yo te quiero saludar y dar las gracias, Ana, por haber participado de la columna vertebral, y quedamos a tu más entera disposición para la divulgación de todo lo que allá esté pasando. Mil gracias a ustedes por este espacio. Para nosotros
Es muy importante romper el cerco mediático y que todo el país y el mundo se entere que aquí hay vecinos y vecinas presos, detenidos, por defender el agua, por defender un bien que es de todos. Eso, muchísimas gracias por el espacio.